Amada profeta, muchas gracias. Cuando me asignaron este tema, yo no sabía si llorar o reír, porque es un tema que ha marcado mi vida. Lo último que viví fuerte fue hace casi un año, cuando mis padres partieron. Y fue como que Satanás dijo: aquí en medio de su dolor, aquí en medio de su proceso es donde la voy a derribar. Cuando el apóstol me hace tema, yo, wow, ¿por qué me dejaron este tema a mí? ¿Saben por qué? Porque me ha tocado vivir el proceso. Y hoy vamos a estudiar en el libro de Génesis, el capítulo 39, y vamos a hablar acerca de la vida de José. Dice la palabra del Señor, libro de Génesis, capítulo 39. José y la esposa de Potifar. Llevado pues José a Egipto, Potifar, oficial de Faraón, capitán de la guardia, varón egipcio, lo compró de los ismaelitas que lo habían llevado allá. Mas Jehová estaba con José, y fue varón próspero, y estaba en la casa de su amo el egipcio. Y vio su amo que Jehová estaba con él, y todo lo que él hacía, Jehová lo hacía prosperar de su mano. Así halló José gracia en sus ojos, Jehová bendijo la casa del egipcio a causa de José, y la bendición de Jehová estaba sobre todo lo que tenía, así en la casa como en el campo. Y dejó todo lo que tenía en manos de José, y con él no se preocupaba de cosa alguna, sino del pan que comía, y era José de hermoso semblante y bella presencia. Aconteció después de eso que la mujer de su amo puso sus ojos en José y dijo: duerme conmigo. Y él no quiso. Y dijo a la mujer de su amo: he aquí que mi señor no se preocupa conmigo de lo que hay en la casa, y ha puesto en mi mano todo lo que quiere. No hay otro mayor que yo en esta casa, y ninguna cosa me ha reservado sino a ti. Por cuanto tú eres su mujer, ¿cómo pues haría yo este gran mal y pecaría contra Dios? Amado Señor Dios Todopoderoso, en esta noche nos presentamos delante de tu presencia, pidiendo, Señor, rogando que tu palabra se haga viva, real y eficaz en cada uno de nosotros, en cada uno de los presentes, Señor Dios Todopoderoso, aún en los que después escucharán este mensaje, Señor. Dios Todopoderoso, soy tu vaso y quiero ser vaso útil en tus manos. Que tu palabra, Señor, hable a cada vida y a cada corazón conforme a la necesidad de ese día, en el nombre de Cristo Jesús de Nazaret. Amén y amén. En favor de nuestra casa, firmes entre rechazos y calumnias. Es un tema fuerte que todos hemos tenido que vivir. Todos en algún momento hemos tenido que pasar esta dura prueba, porque yo a veces pienso que son pruebas muy difíciles. Y aquí vemos a José. Resalto el capítulo 6, donde dice que José era de hermoso semblante y bella presencia. Era como ustedes y como yo, hermosos y bellos delante del Señor, con gracia y favor, porque dice la palabra que todo lo que José hacía prosperaba en el campo, en la casa, era laborioso. Era un joven realmente con la presencia del Espíritu Santo.
Y aquí entendí varias cosas que quiero que en esta noche grabemos en nuestro corazón. Primero, que cuando la gracia y el favor de Dios está sobre nosotros, es como si ese espíritu irrumpiera, trastornara el espíritu de los enemigos. Despierta cierta envidia, despierta cierta molestia. Hay algo en Facebook que una vez miraba y decía que nuestros espíritus, bueno, que nuestra espíritu, nobleza, amor, irritaba a los demonios de las otras personas. Eso pasa cuando tenemos al Espíritu Santo. Empieza el espíritu de celos, de contiendas, de iras, a levantarse en contra de los ungidos del Señor. Y bueno, José era hermoso y todo lo que hacía prosperaba. Y allí entra el plan del enemigo para atormentar a José. Pero vamos a ver qué pasa más adelante. Vamos al capítulo 11 y 12. Aconteció que entró él un día en casa para hacer su oficio, está hablando de José, y no había nadie de los de la casa allí. Se acomodó el escenario para lo que Satanás había empezado a fraguar. Y ella asió por su ropa, está hablando de la mujer de Potifar, diciendo, duerme conmigo. Entonces él dejó su ropa en las manos de ella y huyó y salió. Cuando vio ella que le había dejado su ropa en sus manos y había huido fuera, llamó a los de la casa y les habló diciendo, mirad, nos ha traído un hebreo para que hiciese burla de nosotros. Vino él a mí para dormir conmigo. Y yo di grandes voces. Y viendo que yo alzaba la voz y gritaba, dejó junto a mí su ropa y huyó y salió. No sé qué pasó en ese momento, pero dice la palabra aquí, nos narra que José prácticamente quedó desnudo porque la mujer se quedó con la ropa de él. Y allí empezó el plan de Satanás. Entonces dijo esta mujer, bueno, como este joven no quiso acostarse conmigo, entonces espíritu de venganza y de retaliación vino sobre José por haberse guardado, por haber honrado el nombre de Dios primeramente y de su amo, quien no lo había contratado para eso. Dice esta mujer, empezó a fraguar, como me quedé con la ropa de José, aquí está mi venganza. Y empezó a dar voces. Cuando llegaron los de la casa, dice la palabra del Señor, que José huyó, él salió corriendo, no sé para dónde cogería, pero esa mujer fraguó, maquinó, armó el desastre de la vida de José. Pero lo que ella no sabía y con lo que ella no contaba era que Dios estaba con él. Dios estaba respaldando a José. Y quiero que entendamos en esta noche que por más difícil que sea la prueba, el engaño, la artimaña con la cual Satanás se levante a dañar tu vida, nuestro testimonio, nuestro ministerio, hay un plan perfecto. No sé, José se guardó en santidad y respuesta a esa fidelidad a Dios vino su respaldo. Hay una frase que yo uso mucho y lo aprendí con lágrimas casi de sangre. Y yo la uso mucho cuando doy consejería, cuando hay espíritus del enemigo que vienen a traer depresión, que vienen a traer confusión, que vienen a traer espíritu de muerte y de suicidio. Y les digo, mira, haz un alto, para. Nosotros no somos canecas del diablo para que toda la basura que otras personas por X o Y razón quieran depositar sobre tu vida o sobre mi vida, nosotros tengamos que aceptarla.
Nosotros como hijos de Dios debemos de tener identidad, seguridad de lo que Dios nos llamó a hacer. Si José se hubiera puesto a titubear, porque yo imagino que la esposa de Potifar era bien guapa, era bien bonita, era la mujer de un hombre con dinero, con recursos. Si José no se hubiera parado firme sobre el propósito con el cual Dios le llamó, muy posiblemente podría haber abierto una puerta de pecado. Pero José sabía lo que Dios había puesto en él. José sabía que el Señor le había dado un propósito. José honró al mismo Potifar, honró esa confianza que le dieron, honró ese privilegio y le dijo a la mujer: ¿cómo crees que yo le voy a hacer esto a mi amo? Si de lo único que debo de preservarme es de su mujer, de su esposa. Pero el enemigo no da tregua. Mira, la palabra bien lo dice y nos enseña y nos explica y nos hace entender. El ladrón vino para matar, robar y destruir, porque sabía que si José hubiera incurrido en ese pecado, muy seguramente hubiera caído, muy seguramente su ministerio se hubiese dañado, muy seguramente todo lo que Dios había planeado para él se hubiera quedado ahí en stand-by, porque Dios sí tiene más planes. Nosotros no sabemos la manera en cómo él obra, pero sabía que tenía que cuidarse. Él sabía que tenía que pararse firme. Él sabía que debía de honrar al Señor. Y yo quiero que en esta noche entendamos que por más ataques del enemigo, mira, el enemigo anda como león rugiente, buscando a quien devorar, y lo hace más con los hijos de Dios, con un pagano, con un incircunciso, perdóname la palabra y el ser tan directa, con un hombre y una mujer que están tomados por él y que él puede usar. Estoy hablando de Satanás, cuando él quiera y como él quiera. A ellos no los ve como amenaza. Quienes somos amenaza para el reino de las tinieblas somos los hijos de luz, y eso debemos de entenderlo. Al árbol que más fruto tiene es el que más piedras le tiran. Y gloria a Dios, lo empecé a entender y ya no me quejaba, ya le daba gracias a Dios y le pedía fortaleza en medio del proceso. Porque el apóstol Joyada sabe un poquito de mi proceso. Y yo soy hija de pastores. Mis padres partieron hace un año, ahora en julio. Los dos se llevan 5 días de diferencia de haber partido a la presencia del Señor. Y es un proceso muy duro. Ellos murieron aparentemente por COVID. Años antes había salido del ministerio donde ellos estaban, y se había levantado una persecución, pero mira que he tenido que lidiar con esto desde muy chiquita, desde muy niña. Siempre fui consagrada al Señor y esto ha costado para mis hermanos. ¿Por qué me identifico con la historia de José? Porque he vivido algo parecido y algo similar acerca de mis hermanos. ¿Y por qué quise tomar este pasaje? José fue vendido por sus hermanos, fue traicionado, llega a la casa de Potifar y esta mujer quiere hacerlo caer, quiere dañar el plan de Dios para José. Y en esa ocasión, acerca de la tentación, de la fornicación, del adulterio, un deseo sexual que para la carne es tan apetitoso, es un tema bien fuerte. José vuelve y dice no, no, no y no. Se mantuvo firme.
se mantuvo fortalecido en el Señor. Y todo lo que Satanás empezó a planear para él, empezó a caer por tierra. Sus hermanos lo vendieron, fue tratado como esclavo, viene aquí, esta mujer quiere hacerlo caer. De hecho, logra que José caiga a cárcel. Lo dice el capítulo 17. Vamos para allí, Génesis 17, 39, 17. Dice la palabra, entonces le habló ella las mismas palabras diciendo, el siervo hebreo que nos trajiste, vino a mí para deshonrarme. Empezó la calumnia, empezó la obra de Satanás a querer destruir la honra, a querer destruir la honorabilidad, a querer destruir el nombre de José. Dice el 18, y cuando yo alcé mi voz y grité, dijo esta mujer jezabelica, él dejó su ropa junto a mí y huyó fuera. Y sucedió que cuando oyó el amo de José las palabras que su mujer hablaba, diciendo, así me ha tratado tu siervo, se encendió su furor. Se enfureció el amo porque creyó a las mentiras de su mujer. Esto pasa mucho cuando el hombre está siendo sediado por una Jezabel. Y a veces el hombre en su inconsciencia o a veces en su trabajo de brujería y de hechicería pone por encima al amante y a su esposa, la madre de sus hijos, empieza a pisotearla. No he vivido esa situación, gloria al Señor y el Señor nos guarde. Pero cuando doy consejería trato de ponerme en los zapatos de estas mujeres y el rechazo que se gesta por el que ellas tienen que pasar. Es un proceso que a veces les lleva a querer pensar en la muerte. La guerra que se levanta es tan fuerte que empiezan los espíritus a bombardear, espíritu de suicidio, de muerte, viene depresión, viene baja autoestima, viene una obra de Satanás tan fuerte que estas mujeres empiezan a abrir puertas también. Porque cuando empiezan a llorar y a llorar y a llorar y a llorar y a llorar, y me pasó cuando murieron mis padres y empezaron las calumnias a nuestro ministerio, a nuestra iglesia, a mi familia, a mí, a mi persona. Yo le decía al apóstol, y él está aquí, lo puede corroborar, le decía, apóstol, me quiero ir lejos. Me quiero ir lejos, donde nadie me conozca, donde nadie me vea. Quería estar sola, quería desaparecer, porque empezaron unos bombardeos de calumnias, rechazo. Yo he tenido que lidiar con el espíritu de rechazo y les voy a dar una clave. Es algo personal que tuve que empezar a preguntarle al Señor. ¿Por qué? ¿Por qué tengo que lidiar con el rechazo? Estaba en un encuentro y empezamos a hacer sanidad interior, y eso fueron hace unos años antes de entrar al ministerio. Alguien dijo, no, tienen que ir, sanen sus heridas, no sé qué, no sé cuántas. No era muy dada a eso, mi esposo tampoco, pero decidimos hacerlo. Estábamos en una situación difícil y dijimos, bueno, si el Señor va a hacer algo con esto, vamos a colocarnos allí. Fuimos y empezamos empezó la pastora a ministrar sobre mi niñez. Cuando ella empezó a hacerme preguntas desde el vientre y que si sabía cómo había sido concebida y una cosa y otra, yo le dije que sí. Yo crecí pensando que había sido deseada
porque mi mamá tuvo una niña mayor primero y luego vino la segunda. Esa niña segunda se les murió, una bebé de 6 meses, y luego de la niña que se les muere, nací yo. Pero mi papá quería niños, mi papá quería hombrecitos, y yo no lo sabía hasta un año antes de que mis padres fallecieran. No, 2 años. Yo le pregunté a mi mamá porque la pastora me dijo, yo lidié mucho con el espíritu de depresión y de rechazo. Entonces yo dije, bueno, aquí hay algo que está pasando y no es normal. Por fuera sonreía, siempre he sido agraciada, he sido muy amable, me encanta estar con la gente, me gusta hablar con la gente. Quise ser psicóloga, no he podido estudiar, pero quiero ser psicóloga. Me encanta escuchar, me encanta hablar, me encanta compartir, y siempre lo había sido así. Pero cuando estaba sola, me encerraba en el baño a decirle, Señor, si tú existes, imagínate una niña de 9 años, ¿cómo le hablaba a Dios? Porque soy nacida en un hogar cristiano. Y yo le decía, ven, si tú existes, llévame de aquí. Yo le decía, yo no quiero vivir. Yo no quiero vivir. Y yo me asombraba y lloraba mucho, pero yo no entendía por qué quería morirme. Yo no entendía por qué le pedía tanto a Dios la muerte. De hecho, yo le decía que trajera a mi hermanita y que me llevara a mí, que cambiáramos. Y yo era una niña chiquita y yo me alcanzo a acordar que yo lo hacía. Bueno, la pastora me dijo, tienes que investigar desde el vientre de tu mamá cómo fue su embarazo, y si fuiste deseada por tus papás, si fuiste deseada por tus padres. Con mi papá era difícil entrar en estos diálogos. Mi papá fue muy buen consejero, mi papá fue buen pastor, pero lo hacía más con la gente de afuera. Casi para sus hijos no tenía mucho tiempo. Entonces, de hecho, yo nunca le pregunté. Nunca le pude preguntar. Cuando le pregunté a mi mamá, ella me dijo, por parte de mí sí fuiste deseada. Cuando ella me dijo, por parte mía sí, yo tomé como que por parte de mi papá no. Y mira que a los meses, una de mis tías, no sé por qué en ese momento dialogó esto, pero ella me dijo, me acuerdo mucho de Álvaro, mi papá se llamaba Álvaro Jiménez Peña. Me acuerdo mucho de Álvaro cuando nació mi hijo, me dijo mi tía. Y yo, sí, tía, ¿por qué? Mi primo y yo nos llevamos solo 4 días. Él nació el 24 de febrero, yo nací el 28. Y entonces ella me dice, ¿por qué cuando naciste, él se puso a llorar? Y lloraba, y me dijo que por qué no cambiábamos. Y yo, oh my God. Yo toda la vida había pensado que había sido deseada porque nací niña y porque estaba de cierta manera ayudándoles a olvidar el dolor de mi hermanita. Y resulta que mi papá quería un niño. Eso lo supe hace poquito y tuve que empezar a orar y autoliberarme. Quizás no pude hablarlo con mi papá y bueno, con mi mamá sí, le hice la pregunta. El embarazo de mi mamá fue de alto riesgo. Mi mamá a los 3 meses tuvo intento de aborto y entendí que mi mamá me concebió aún estando en luto su vientre por la pérdida de su hija. Estaban en luto, de pronto no era el momento, bueno, no sé, para ellos no habían sanado, había mucha tristeza y dolor en sus corazones y bueno, que me concebió.
me concebieron a mí. Plan perfecto de Dios porque, bueno, atravesamos ese tiempo de aborto, mi mamá pudo sacar ese parto adelante, nací, fui una niña muy sana, porque luego nace mi cuarta hermana y a ella le dio la misma enfermedad que le dio a la segunda. Y bueno, ya mi papá era cristiano y la cuarta no se le murió, pero la segunda sí. En ese lapsus, bueno, fui una niña diferente, soy la única de color blanca, mis hermanas son morenas, somos muy diferentes en varios aspectos y yo empecé a crecer con ese espíritu de rechazo. Lo entendí hasta hace poquito y hoy nos da fortaleza, nos da firmeza y nos da autoridad para hablar de este tema. Amadas mujeres, mucho cuidado. Desde el momento en que concebimos nuestros hijos, empecemos a orar, empecemos a romper maldiciones generacionales. La pastora Rosa hablaba un poquito de este tema, las maldiciones generacionales y estas cosas que a veces estamos arrastrando desde nuestros antepasados y no nos damos cuenta. Y yo venía con un espíritu de rechazo y quise la muerte, anhelaba muchísimo la muerte. Empecé a romper con eso, empecé a orar y a preguntarle al Señor y no puedo decirle que no nos rechaza. Nosotros aquí en Campo Alegre somos los pastores más jóvenes que hay en el ministerio pastoral. La segunda pareja más joven, el pastor cayó en adulterio hace una semana, nos enteramos. Somos un ministerio de restauración. Mi esposo le ha buscado para restaurarle, pero parece que el hombre no quiere. Y precisamente por ser tan jóvenes, nos rechazan. Es normal que piensen que somos inexpertos, es normal que piensen que estamos empezando, es normal que piensen. Y hemos tenido que lidiar con todo eso. Yo sé que muchos de los que estamos aquí, por no decir que todos, yo creo que todos hemos tenido en algún momento que lidiar con esos espíritus de rechazos, de calumnias, de mentiras, de hostigaciones. Y mira que aprendí a verlo no como la parte que ay, Satanás se levantó para atacarnos, para matarnos, para destruirnos. Aprendí a verlo como un escenario que se está planeando, sí, de las tinieblas, porque esa es la obra de Satanás. Pero aprendí a tomarlo de la mejor manera. Dice la palabra del Señor que para los que amamos a Dios, todas las cosas nos ayudan para bien. Todas las cosas. A veces nos equivocamos pensando que todo lo malo que nos sucede viene de parte del enemigo y viene para destruirnos, y no. Aprendí que muchas cosas el Señor las usa para formarnos. Dejé de echarle la culpa al diablo, dejé de pensar que ay, qué pobrecita de mí, porque lloraba muchísimo, pero ¿por qué me pasa esto? ¿Pero por qué? Y yo creo que algunos de nosotros hemos pasado por esta situación muchísimas veces, pero gloria a Dios. Porque si nos mantenemos fieles y firmes al Señor, el propósito con el cual viene la calumnia, el rechazo, la hostigación, la persecución, las malas intenciones, aún las maldiciones, porque mira, aquí se nos han levantado brujos, hechiceros, aquí a veces vienen cosas extrañas, vienen cosas raras, y bueno, yo digo, Señor, ayúdanos, clamamos misericordia, pero entendemos que estamos en formación, estamos en proceso, y entonces ya no me quejo por lo que viene. Aprendí a darle la gloria a Dios en todo. Hace poquito tuve una crisis y llamé al apóstol. Y yo, apóstol, ya no aguanto más, ya me quiero ir, porque tengo que estar aquí aguantándome esto, porque tengo que estar aquí. Y fue como un berrinchito que el apóstol tuvo que alarme un poquito las orejas.
y yo me las dejo hablar. Es mejor aprender el proceso por revelación y no por trituración. Y bueno, vamos a seguir con José porque aquí hay algo sumamente interesante. Primero, José era un hombre lleno de gracia, de belleza, de hermosura. El Señor lo había hecho bien bello ese hombre y bueno, esa mujer aprovecha esa situación para seducirlo. Luego viene, su amo se enfurece porque su esposa le dio las quejas y bueno, el hombre dijo, no, yo le creo a mi esposa, ¿por qué me has hecho esto? Y viene el capítulo 21. Vamos a leer el capítulo 21, por favor. El 20. Y tomó su amo a José y lo puso en la cárcel donde estaban los presos del rey y estuvo allí en la cárcel. Pero Jehová estaba con José y le extendió su misericordia y le dio gracia en los ojos del jefe de la cárcel. Y el jefe de la cárcel entregó en su mano a José el cuidado. Gloria a Dios. El cuidado de todos los presos que habían en aquella prisión y todo lo que se hacía allí, él lo hacía. Gloria a Dios. Aquí viene el cumplimiento de esa palabra. Mira, el enemigo puede enviar lo que quiera. El enemigo puede decir lo que sea. Pero cuando tenemos identidad como hijos de Dios, cuando nos paramos firmes en las promesas, en la palabra, en lo que Dios ha dicho que hará, puede pasar y venir lo que sea, pero estaremos firmes, plantados sobre la roca. Amén. Y yo pienso que Dios aquí premia la fidelidad de José. Bueno, se fue desnudo, pero no accedió a la tentación, no cayó, aunque cayó en la cárcel y José pudo haber renegado contra Dios, pero ¿por qué? Si no accedí, ¿por qué estoy en la cárcel? No vemos en ningún momento a José quejándose. Vemos glorificando a Dios en todo lo que hace. Mira que la queja, el llorar, es como si le cediéramos terreno a Satanás y estuviéramos cediendo a entrar en esas prisiones espirituales. Yo, sin saberlo, estaba en una prisión espiritual en donde todos los días llamaba al espíritu de muerte porque era lo que más deseaba. Y bueno, quizás era inconsciente, era una niña, pero tuve que lidiar por mucho tiempo con el espíritu de depresión y de muerte. Ya viene entonces a esa situación difícil con mis padres y le decía yo al Señor, ¿por qué tenía tantos problemas cuando estaban? Porque empezaron a levantarse en voces que decían que nosotros queríamos dividir la iglesia de mi papá y el Señor sabe que eso jamás pasó. Y luego están enfermos, están en UCI y empiezo a clamar al Señor. Yo, no, Señor, no permitas que mi papá se muera. Mi papá tiene que venir a aclarar muchas cosas. Mi papá tiene que, no sé qué, mi papá tiene que saberlo. Y empecé a clamar, Señor, no te lo lleves, yo necesito que mi papá haga. Mi papá parte el 23 de julio y se me frizó el alma. Porque habíamos tenido una relación complicada donde muchas personas se habían levantado a atacarnos y mi papá o guardaba silencio o no hacía nada. Entonces para mí era muy doloroso esa situación. Luego muere mi mamá a los 5 días y yo dije, wow, una de esas calumnias que habían levantado en contra de mi esposo y mía. Yo le decía al Señor, poco me defiendo, poco me gusta ir a tercar, a hablar, no me gusta. Aprendí a dejar que Dios peleara por mí. Y mi mamá, yo le oraba al Señor en secreto y yo le decía, Señor, yo
yo necesito que tú les muestres a ellos quiénes son los que están haciendo esas cosas en contra de sus vidas, de su ministerio, de nuestra propia familia. Y unos días antes de que ellos se enfermaran, fui a visitar a mi mamá y mi mamá me dice, imagínate que ya supe quiénes fueron a hablar de nosotros. En las misiones se manejan presbíteros o ancianos o pastor de pastores y tienen un conducto regular. Fueron a la pastora del distrito a darle quejas de mis papás, pero estas personitas que hicieron eso nos involucraron a mi esposo y a mí. De hecho, le dijeron a mis padres que nosotros habíamos hecho firmar unas cartas para que los despidieran, nosotros ya estando afuera de la misión. Y cuando a mí me contaron eso, yo me tiré al piso y yo decía, qué bajeza, ni siquiera se me ha pasado por la cabeza, son mis padres y aunque tenemos diferencias en algunas cositas, no me da derecho a hacer eso. No me defendí, callé, pero empecé a orar al Señor. Y yo le decía, Dios mío, yo necesito que tú me defiendas, yo no voy a decir nada, yo no voy a hacer nada, pero yo necesito que tú me defiendas. Defiéndenos, le decía al Señor, por favor, defiende nuestra causa. Y bueno, me dice mi mamá, sí, ya sé quiénes fueron, me los nombró. Y yo, sabía que el Señor estaba concediéndome esa petición. Mi conciencia hoy está tranquila porque yo digo, bueno, mi mamá supo en realidad quiénes estaban como detrás de algo. A nosotros nos sacaron de la misión de mis padres, de la iglesia de mis padres, a punta de chismes, a punta de rechazos, a punta de calumnias, a punta de mentiras. Como no peleo, a mí no me gusta pelear. Entonces empezamos a orar al Señor con mi esposo y mi esposo me dijo, ya no más, nos vamos y nos vamos y nos vamos. Salimos por la puerta grande, mi papá nos bendijo, él oró por nosotros, entregamos los grupos que teníamos a cargo, todo quedó en regla, salimos por la puerta grande, nos bendijo. Y ahí fue cuando empezamos nuestro ministerio. En medio de rechazos, de calumnias, de desaprobaciones, en medio de mucho dolor. Pero el Señor empezó a restaurarnos, a darnos autoridad frente a estas cosas. Y hoy puedo decirles, amados, amadas, siempre se van a levantar cosas en contra de nosotros. La palabra dice que en este mundo vamos a tener muchas aflicciones, pero que confiemos porque Él ya ha vencido. Él ya nos ha dado la victoria. Y no sé qué proceso estás pasando, si es con tu esposo, con tu suegra, con tus hijos, si es con un jefe, si a veces pasa con los pastores cuando sienten celos, a veces pasa con nuestros jefes o con nuestros compañeros de trabajo. En fin, siempre va a haber algo de Satanás allí para perturbar el propósito con el cual Dios nos llama. Pero ahí es donde mostramos la madurez, la fidelidad, el amor y el compromiso que tenemos a lo que Dios nos ha dado. Como aprendí a honrar más a Dios que lo que el hombre pudiera decir, me tocó fortalecerme, me tocó levantarme, nos tocó sacudirnos y tirarnos a los brazos de papá y decirle, aquí estamos, frente a todo este tipo de situaciones. Bueno, mueren mis padres, los dos
Obviamente tenían que buscar nuevos pastores para la iglesia. Mis hermanos ya nos habían propuesto que tomáramos la iglesia, pero como ahí estaban las mismas personas que nos habían sacado y el Señor nos había dicho que nos iba a sacar a nuestro propio pozo, que teníamos que cavar nuestro propio pozo y nos había hablado unos años antes, entonces les dije no. Ya cerré ese ciclo con la misión, con la iglesia, donde por años trabajamos, ganamos almas, gloria a Dios por eso, porque fue nuestra formación, pero ya, Dios nos llamó a un nuevo ministerio y aquí nos vamos a quedar. Se enfurecieron porque obviamente no estaban en condiciones de recibir la iglesia, la única pareja, los únicos casados en ese momento éramos nosotros, mi esposo y yo. Entonces ellos no cumplían los requisitos. Se enojaron y se levanta una ola de persecuciones, mentiras y calumnias muy duros, muy difíciles, porque estaba viviendo el luto de mis padres y encima tenía que aguantar el escuchar todas las cosas que se hablaban en nuestra contra. Entonces fue muy difícil atravesar ese momento. Pero hoy puedo decirte, amado hermano, y consiervo, que si tomamos la palabra y nos dejamos formar por ella, nuestro carácter entra en un proceso de formación cuando Satanás se levanta, porque decidimos o creerle a Dios o creerle a lo que el diablo está haciendo. Y no sé tú, yo quiero que entendamos que como hijos de Dios debemos de pararnos firmes. Satanás puede venir como un torbellino, como un tornado. Mira, él ha atacado nuestras finanzas, él ha atacado mis hijos, él atacó mi matrimonio, él ha atacado muchas cosas, mi integridad, mi vida. Nos amenazaron de muerte también. Fue un proceso tan difícil y tan duro que hoy puedo decirte, wow, Satanás se nos puede parar al frente. Y si Dios dijo que está con nosotros, nada que hacer, nada que hacer. Es importante saber que tenemos que estar firmes y confiados en el Señor. Ve, José salió desnudo y lo metieron a la cárcel y allá el Señor le abrió puertas. Allá el Señor puso gracia, puso misericordia, puso favor y terminó gobernando, manejando allí en la cárcel. Yo no sé en qué proceso estás, no sé qué estás lidiando, no sé qué estás atravesando. Lo único que sé es que nuestro Redentor vive. Y vive y reina por los siglos de los siglos. Y la palabra se cumple. Cielo y tierra pasa, pero su palabra permanece para siempre. No nos dejemos robar el gozo, no nos dejemos robar la paz. Cuando tenemos una conciencia tranquila de qué es lo que estamos haciendo, nada que hacer. Satanás puede levantarse y sus argumentos empiezan a retroceder cuando nosotros decidimos seguir avanzando en el propósito. Pero si nos quedamos allí postrados a llorar, a gemir, a quejarnos, a gritar, porque a mí, porque me pasa, porque me dijeron, ¿por qué? Y empezamos a preguntarle, Señor, ¿para qué viene esto? ¿Para dónde me vas a mandar? ¿Para dónde me estás enseñando? ¿A quién voy a ir a ayudarle a salir de la cárcel? Porque todos los rechazos y las calumnias y las mentiras y las persecuciones son para encarcelarnos. Y primero lo hacen en el espíritu. Cuando tenemos un espíritu encarcelado, vivimos quejándonos, llorando, vivimos en el suelo, no tenemos firmeza, nos da igual si vamos o no a la iglesia, si predicamos o no, si cantamos, si servimos, nos da todo igual. Nuestro espíritu está encarcelado. Vamos a detectar en esta noche en qué momento nuestro espíritu ha quedado preso por las calumnias, preso por los rechazos. Voy a contarles algo muy fuerte que nos pasó en estos días. A mi hermano le pareció fácil tomar algo de mi pasado
que ni siquiera lo cometí, y fue porque me hice amiga de una muchacha que aquí en el pueblo decían que era lesbiana. Yo recuerdo que empecé a salir con ella y con otras 2 chicas más, éramos 4, y salíamos a tomarnos algo y compartí muchas veces con ellas. Fueron 3 meses. En esos 3 meses, a alguien le pareció fácil decir que nos había visto dándonos besos. Obviamente a mi amiga le dio mucho mal genio y ella fue y demandó. Mi papá no quería que yo me involucrara en un proceso judicial. Él no me dejó ir ese día de la citación. Yo era una chica de 17 años cuando pasó eso. Y mi hermano se siente perdido en un proceso que estamos viviendo como hermanos. Y a él le pareció fácil gritarme lesbiana. Y me dolió el alma, me dio ira. Yo no sé qué sentí en ese momento. Bajé la cabeza y le dije a mi hermano que entre él y yo ponía al Espíritu Santo de por medio, porque él sabe, él conoce, y yo no tengo más cómo defenderme. Tengo una nube de testigos en el cielo que eso jamás pasó, porque yo a esa chica le predicaba. Ella ahora es cristiana, vive en Italia, se casó, y en ese momento que salíamos, ella tenía su novio, y bueno, me quería ennoviar a mí también. Pero yo soy muy reservada y gloria a Dios me enseñó a ser muy selectiva. No me equivoqué con ella porque yo nunca vi nada extraño en su vida, mas sin embargo ese comentario se levantó y eso fue hasta, ella demandó a ese chico que salió con ese cuento. No teniendo más cómo decirle, le dije una vez a mi hermano que yo lo iba a demandar y que él tenía que comprobar que eso había pasado entre ella y yo. Estaba muy furiosa y sabía que él me quería provocar. Es un hermano menor. Entonces, cuando uno es mayor, a veces tiende a pensar que tiene el dominio. Ese día me quería provocar y lo único que pude hacer fue coger a mi niña, porque mi hija estaba ahí, y salir. Salí y me subí para la terraza y ese fue el día que yo le dije al apóstol, ya no más. Me quiero ir, ya no sé por qué tengo que aguantar, no sé para qué, no sé por qué tengo que vivir eso. Y fue muy difícil. Ese fue el día y el último día en que más lloré. De ahí en adelante, nunca más he vuelto a derramar lágrimas por esas situaciones. Entendí que Satanás puede decir lo que quiera, puede inventarse lo que se le dé la gana, pero Dios está con nosotros y Él es el que hace que esa boca de leones ahora dejémosles nuestra venganza al Señor. Tu causa, tu proceso y tu dificultad, déjaselo en las manos de Dios. Mira, no tenemos un mejor abogado que nuestro Señor Jesucristo. No conozco un mejor abogado que nuestro Señor Jesucristo. Y Él es quien pelea nuestras batallas, nuestros pleitos. Cuando tú y yo ya no tenemos cómo defendernos, ya no sabemos cómo hacerlo, Él sí sabe cómo pelear por nosotros. Él sí sabe, porque conoce todo de cada uno de nosotros. Y aquí pasó con José. Dice el capítulo 23, no necesitaba atender el jefe de la cárcel cosa alguna de las que él estaba al cuidado de José, porque Jehová estaba con José. Y todo lo que él hacía, Jehová lo prosperaba. Nuestro Jehová Nisi, nuestra bandera, nuestro hacedor, nuestro Dios. Él ahora es mi papá, Él ahora es mi todo.
yo me siento huérfana o yo me sentía huérfana. Y como tuve que recibir la paternidad de Dios desde hace mucho tiempo, yo agradezco al Señor que me haya llamado y escogido desde el vientre de mi madre, porque sé que todo lo que soy, lo que tengo es gracias a la misericordia de Dios. Y yo me siento feliz porque de los 6 hijos de mi papá, yo siempre he sido la hija más consagrada al Señor. Y fui la más rechazada. Y a veces pensaba que mis papás no me amaban y yo decía, pero ¿por qué? Y me metía en la cabeza que yo era recogida, que me habían adoptado, porque mira que la gente decía que yo no me parecía a ellos, que yo no me parecía a ellos y que era muy diferente, y aún todo el mundo lo dice, que yo soy muy diferente a mis hermanos. Entonces había una marca, había un sello de Dios desde el vientre. Y mira, aprender de los procesos para la formación que Dios quiere darnos es difícil, duele. A ti te hace desear la muerte, porque es que a veces nos meten en unos líos, nos meten en unas cosas, nos toca pasar unos procesos que uno dice, Dios mío, no voy a poder. Pero cuando aprendemos a decirle, Señor, aquí estoy, pase lo que pase, véngase lo que se venga, necesito que me ayudes a permanecer fiel y firme, Él lo hace. Él lo hace porque si Él nos llamó, Él nos respalda. Porque si Él nos llamó, Él nos está fortaleciendo. Él está, dice la palabra en Josué, y yo estaré contigo todos los días de mi vida y hasta el fin del mundo. Y yo no sé si tú has creído en esa promesa, pero yo me aferro a ella. Muere mi mamá y mi papá, y durante la pandemia orábamos tanto por milagros, y recuerdo tanto ese día que yo dije en un devocional, a mí no me importa, Satanás. Si crees que porque mamá y papá murieron yo no voy a seguir orando por milagros, se equivoca, le dije. Está muy equivocado, porque es cuando más voy a orar por milagros. Que Dios tenía un plan ya para ellos, lo entendí. Que nos duele saber que tuvieron que partir. Sí, yo le decía al apóstol, yo le preguntaba, apóstol, ¿tú lloras a tu papá? Y él me decía que sí. Yo, ok. O sea, pensé que no estaba viviendo bien mi luto, porque ya vamos para el año y a veces nos parece mentira. Y cuando la mente recuerda que los dejamos allí bajo tierra, entonces empiezan las lágrimas y corren y corren y corren. He dejado de llorar, antes lloraba mucho más. Estoy entendiendo que los planes de Dios, aunque no los entendamos, los procesos y las situaciones, debemos de asimilarlos y de aceptarlos de la mejor manera. Y eso es estando firme en sus promesas. Eso se hace estando confiados en que Dios hará lo que ha prometido. Mujer, te voy a dar un consejo que a mí me ha servido mucho. Dios para mí es mi papá. Es mi primer esposo. Jesús es mi hermano mayor. Y es el mejor amigo que yo puedo tener. Cuando pasan situaciones difíciles con mi esposo, ya no me derrumban tanto, porque mi confianza está en Dios y yo sé que Él va a hacer lo que Él tenga que hacer. Cuando pasa algo con la gente, con la iglesia, yo le digo, papá, eso no es mío, eso es tuyo y tú lo diriges.
Aprendí a confiar tanto en Dios, aprendí a descansar porque no descansaba, todo me lo llevaba a pecho, lloraba mucho, me sentía deprimida, corría de un lado para el otro, pero entendí que cuando Él es el primero en todo, hombre, aprendemos a descansar, aprendemos a descansar. Y el capítulo 39 de Génesis termina diciendo que todo lo que José hacía prosperaba porque Dios estaba con él. Si Dios está con nosotros, ¿quién es contra nosotros? No hay brujo, no hay hechicero, no hay principados, no hay potestades, no hay gobernadores de las tinieblas, ni el mismo Satanás, ni ninguna otra obra creada que pueda levantarse en contra del propósito. Ahora, si nos dejamos robar la fe y si nos dejamos robar el lugar de hijos, entonces ahí estamos cometiendo un error. Hoy quiero que analicemos, ya vamos a terminar y vamos a orar. Quiero que analicemos si estamos en cárceles espirituales. De pronto yo venía de un vientre de muerte, empecé a desear mucho morirme, traté en una ocasión de suicidarme, vengo con muchos rechazos y calumnias que dije, Señor, en el nombre de Cristo Jesús, ya no quiero más. Hay que romper con esas cadenas, no podemos seguir arrastrando esto, sobre todo nosotros como autoridades espirituales. Yo le decía al Señor, no puedo ir a ministrar de algo que no estoy viviendo o de algo en lo que estoy presa, no puede ser, no puede pasar. Y el Señor empezó a trabajar y fue cuando sentí que todo se me levantó porque estaba en el peor momento, estaba en el luto de los seres que uno más ama en la tierra, que es su mamá y su papá, y bueno, el Señor empezó a tratar. Hoy puedo decir, después de la muerte de mis padres, ha nacido una nueva Julie y mi esposo ha visto los cambios porque sabe que ya nada me vuelve a derrumbar como lo hacía antes. Hubieron cosas de mi vida que cambiaron. Hubieron varias cosas que cambiaron. Entonces todo es necesario. Yo recuerdo que la profeta Ana Iris en una conexión no me conocía. Y Dios le dijo, pastora Julie, yo veo que algunas fichas van a ser removidas. Y yo sabía lo que estaba pasando porque mis padres estaban debatiendo entre la vida y la muerte. Y empecé a llorar como una loca. Y yo dije, no puede ser. Yo dije, no puede ser que estés confirmando que mis padres se van a ir porque Dios ya me lo había mostrado. Pero en mis ganas de no soltarlos, yo oraba y clamaba mucho al Señor para que no pasara, porque no quería que pasara. Mas, sin embargo, sucedió y hoy puedo decirles, Dios tiene un plan. No le preguntemos a Dios por qué. Preguntémosle, ¿para qué permites esto? ¿Para qué nos estás preparando? ¿Para qué nos quitas esto? ¿Para qué? No por qué, porque Él es soberano y Él hace lo que quiere, donde quiere, cuando quiere y con quien quiere. No debemos de pedirles explicaciones al Señor, debemos de obedecer. Y cuando entendemos que fuimos llamados y estamos siendo formados por Él, por más duro que sea el proceso, hay que aceptarlo. Así que a José cayó en una cárcel, en una prisión física, pero su espíritu siempre se mantuvo libre y allí fue donde Dios se glorificó. Amados, que podamos permanecer firmes ante cualquier ataque del enemigo, ante cualquier calumnia, hombre y mujer que se levantan. Véalo como el plan de Dios para formar tu carácter y para que en todo momento le demos honra y gloria al Señor. Así que vamos a orar. Vamos a decirle al Señor que como vasos útiles estamos en sus manos y que pase lo que esté pasando en nuestras vidas, Él tiene el control. Démoselo todo. No nos guardemos nada. Si tienes un proceso que estás lidiando jurídico, primero acerquémonos al tribunal celestial, porque allí está el mejor abogado. Allí están las leyes, los estatutos, los mandatos. Allí no se pierde ni un solo proceso, porque nuestro amado Jesús sabe perfectamente todo lo que hace. Amado Señor, en esta noche estamos delante de ti. Oh Dios, gracias.
Gracias porque todo lo que permites para nuestras vidas es necesario. Porque todo lo que hemos tenido que atravesar, Señor, nos ha ayudado, nos ha edificado y nos hace crecer. Señor, cuando entendemos que eres tú quien vas delante de nosotros y en obediencia caminamos bajo santidad, bajo obediencia, bajo la palabra que nos das, oh Dios, hay certeza. Hay certeza de que todo lo que haces nos va a llevar a un puerto seguro. En ti no hay pérdidas, en ti no hay fracasos, en ti, Señor, todo es perfecto. Así nuestra mente humana no lo comprenda, no lo entienda. Siempre, siempre hay algo, Señor, que has diseñado. Y aunque a veces nos extraviemos y tratemos de salirnos, nos haces enderezar, porque planes de bienestar, pensamientos de bien tienes acerca de cada uno de nosotros. Tu plan perfecto, Señor, fue diseñado para que anduviésemos en él. Mi Dios, perdona nuestros pecados, sana nuestra tierra. Si alguno de mis hermanos en esta noche está en prisiones o en cárceles espirituales por el rechazo, por la queja, por la calumnia, por la mentira, por la difamación, en el nombre de Jesús ordenamos que salgan de esas cárceles espirituales toda cadena de maldición generacional, todo lo que se ministró desde el vientre de nuestras madres, Señor, que esté siendo opresión y obstáculo al desarrollo de nuestras vidas, de nuestros ministerios, de nuestra familia, se rompe en el nombre de Jesús. Todo espíritu de menosprecio, de rechazo, de calumnias, Señor, en el nombre de Cristo Jesús, no tienen el poder ni la autoridad que por la palabra como hijos tuyos sí tenemos, mi Dios, porque somos linaje escogido, pueblo santo, real sacerdocio. Nos has llamado a ser una nación santa y a vivir bajo tu voluntad, bajo tus preceptos. Señor, en el nombre de Cristo Jesús de Nazaret, pelea la causa de mis hermanos, pelea, Señor, su pleito. En el nombre de Jesús te pido que traigas fortaleza al alma, al espíritu y al cuerpo. Señor, que el cuerpo reciba fortaleza, Padre, porque cuando vienen ataques del enemigo, hasta las ganas de caminar, de levantarnos de la cama, eso sucede muy a menudo. Señor, se rompen en el nombre de Jesús toda cadena y toda enviación satánica que quiera desviarnos del propósito, que quiera robarnos la fe, que quiera robarnos, Señor, la confianza en lo que tú has dicho. Padre, nos paramos firmes en tu palabra, firme en lo que dijiste que vas a hacer, Señor, porque cielo y tierra pasa, pero tu palabra permanece para siempre. Padre Dios, gracias por esta noche, porque sabemos que nos bendices, que nos amas. Gracias por estos días, Señor, en que nos hemos podido conectar a compartir del testimonio, a compartir, Señor, un poco de nuestras vidas, a compartir de la palabra, a ponerla por obra. Ayúdanos, Señor, a permanecer fieles y firmes en el nombre de Cristo Jesús de Nazaret. Te damos gracias, te doy gracias por el privilegio, Señor, aquí en esta noche. Gracias, Señor, porque todo lo que Satanás pensó usar en nuestra contra realmente era un plan tuyo para formarnos y edificarnos, para salir a las naciones, para predicarle a nuestros vecinos de que tú eres un Dios bueno, maravilloso, grande en misericordia y en poder. Gracias, Jesús, por esa formación, que lo que Satanás quiso usar para destruirme, terminó formándonos, Señor, terminó fortaleciéndonos, terminó haciéndonos el bien. Gloria a ti, Señor, gloria Padre, gloria a ti, Hijo, gloria a ti, Espíritu Santo de Dios, porque vives y reinas para siempre. Te amamos, te honramos, te bendecimos. Y hasta los últimos días de nuestras vidas, Señor, queremos mantenernos firmes y confiados en ti, con nuestros ojos puestos en ti, Señor, porque eres el autor y el consumador de la fe. Amén y amén.
Dios les bendiga, amados. Muchas gracias por esta oportunidad. Gracias, amada pastora. Gracias, amado apóstol. Gracias a todos ustedes. Entrego a la persona que continúa. Les amamos desde Colombia. Mi esposo y yo les bendecimos. Quien continúa, por favor. El apóstol me escribe que tiene problemas con el internet. Le escribe a mi esposo. Vamos a orar para así ser despedidos. Para nosotros es un placer. Muchas gracias por todos sus mensajes. Que disculpas a nombre del apóstol Joyada. Tiene problemas con el internet. Vamos a orar, amados. Gloria al Señor por este tiempo. Aquí en Colombia también está lloviendo mucho. Y le pedí al Señor que no se nos fuera a ir el internet. Gloria a Dios, estaba nerviosa, pero bueno, el Señor es bueno y el Señor nos ayuda. Vamos a orar, mis amados, vamos a entregarle esta noche al Señor y a irnos a descansar. Mañana continuamos con la pastora Tania. Por favor, no se queden, compartan el link. Es una mujer que Dios usa mucho, es una mujer de Dios, como todas las que pasaron por esta plataforma. Yo sé que muchas estábamos nerviosas, pero bueno, el Señor nos usa en su amor y en su misericordia y nos ha dado cómo ganar esa autoridad. Oye, cuando más estés siendo atacado por Satanás, más autoridad de Dios vas a tener cuando pases el proceso. Asegúrate y asesórate de pasarlo. Y yo sé que el Señor se va a glorificar grandemente. Mi pastora Tania, por aquí está mi pastora Tania. Te enviamos un abrazo desde Colombia. Les amamos y les bendecimos. Vamos a orar para ser despedidos. Señor Dios Todopoderoso, gracias. Gracias, mi Dios, porque eres bueno y para siempre es tu misericordia. Señor, bendigo a cada pastor, a cada pastora, a mi suegra que se ha conectado a este Zoom, a Alexander, Señor, del Ministerio Renacer. Gracias, mi Dios, a todos los pastores de las diferentes nacionalidades, de las diferentes naciones, a mis hermanos, Señor, fortalécenos cada día. Oramos por el apóstol, Señor, allí donde se encuentra. Enviamos palabra de bendición, Señor. Enviamos palabra de ayuda. Activa ángeles a favor de nuestro apóstol, de cada uno de los profetas, evangelistas, apóstoles, maestros que están aquí, Señor. Cobertura sobre ellos. Oramos por las naciones de la tierra, Señor. Me gusta orar siempre por todas las naciones de la tierra, porque hay una promesa que no se ha cumplido y están en Joel, Señor. En los últimos tiempos vendrá un derramamiento de tu espíritu sobre toda carne. Aquí nos estamos preparando, capacitando, Señor, y queremos que así hagas. Queremos que así hagas, Señor, que venga un derramamiento de tu espíritu sobre toda la iglesia de Cristo, aquí en Colombia, en Estados Unidos, en Argentina, en Canadá, en Italia, en Costa Rica, en República Dominicana y hasta lo último de la tierra, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Gracias, Padre.
Queremos ir a descansar y que sea una noche placentera. En paz nos acostamos y así mismo dormimos, porque solo tú, Jehová, nos haces vivir y estar confiados y estar seguros. Ayúdanos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amados, aprovecho que tengo el micrófono para pedirles que por favor oren muchísimo por nuestra amada Colombia. El 19 de junio, que es de mañana en 8 días, estaremos en urnas de nuevo. Y bueno, hay un candidato comunista y queremos que Dios tenga misericordia de nuestra nación. Nuestra amada pastora de Venezuela sabe que es estar bajo ese gobierno y bueno, ustedes también lo saben y por favor, les rogamos oraciones por nuestra nación. El Señor les bendiga y les guarde en gran manera. Les amamos.